Bienvenidos nuevamente a nuestro curso El método de estudio bíblico inductivo. Ahora estamos avanzando y hemos hecho las primeras presentaciones. Creemos que hemos hecho suficientes presentaciones mostrándoles a ustedes sobre cómo hacer el proceso de observación. De esta presentación en adelante vamos a hacer una demostración cómo hacer el proceso de interpretación y de aplicación. En esta sola presentación, en la cual estamos utilizando el capítulo 1 de la epístola o de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, vamos a hacer un panorama a partir de la observación, pero como ya hicimos este proceso de observación anteriormente, vamos a pasar muy rápido solamente para que usted repase los elementos y vamos a llegar hasta el proceso de interpretación y luego de aplicación. Así que vamos a pasar rápidamente a la segunda diapositiva para que usted recuerde lo que hicimos en la observación. En primer lugar dijimos que observamos el todo y en el todo observamos el contexto y la estructura y nos hacemos una cantidad de preguntas. En esta segunda diapositiva tenemos varias preguntas que nos hicimos y dijimos en aquel momento que no son todas y que usted puede hacer muchas más otras preguntas. Vamos a la tercera. Aquí explicamos nosotros cómo es que desglosamos el todo en el contexto y la estructura. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que está alrededor del texto. Y aquí vimos nosotros que analizamos o que observamos acerca de cómo se presenta el que la escribe, el amanuense Timoteo y las palabras que utiliza. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver cómo, o vimos mejor dicho, cómo hicimos esta observación del contexto y cuántos elementos nosotros resumimos en la columna en la tercera columna de la derecha. Usted puede ver eso del contexto. Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos más elementos de la correlación y que corresponden al contexto, y también tenemos algunas otras preguntas que elaboramos. Pasemos hasta la siguiente. Observamos la estructura y vimos que fuimos paso a paso en cada versículo. Prácticamente comenzamos con la introducción y subrayamos los elementos que observamos. Seguimos a la siguiente diapositiva. Aquí pasamos por el proceso, mejor dicho, de cómo hicimos esta observación, observando las personas que se expresan o que está escribiendo, las personas que lo reciben, qué dicen, y estuvimos construyendo la estructura. En la siguiente diapositiva vimos las ideas subsidiarias a las ideas principales. En las anteriores vimos ideas principales y aquí estamos viendo las ideas subsidiarias y el resultado. Y aquí comenzamos a armar el bosquejo. Pasemos hasta la siguiente. Vimos cómo hicimos este proceso de versículo en versículo y usted lo puede repasar más detenidamente en una presentación anterior que hicimos acerca de este mismo pasaje en el capítulo 1 de Filipenses. Sigamos a la siguiente. Seguimos observando versículo por versículo y vimos los elementos de estructura. Aquí en este caso vimos los elementos de causa y de efecto. En la siguiente diapositiva vimos cómo íbamos armando el bosquejo principal y enumeramos o escribimos los primeros dos puntos del bosquejo principal, en donde dijimos motivación de la oración y utilidad del sufrimiento, los primeros dos. Seguimos a la siguiente diapositiva y aquí observamos otros elementos un poco más detallados, y aquí entramos, como dijimos anteriormente, a observar las partes y en alguna medida también los detalles. Aquí encontramos otro elemento de estructura que son los elementos de contraste, y pudimos observar cómo está elaborado, construido, articulado este contraste. Pasemos a la siguiente. Veamos aquí el resultado de este concepto del contraste que vimos anteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Llegamos hasta los versículos 20 hasta el 26 y aquí encontramos un nuevo tema que aparece en esta exposición de San Pablo en el capítulo 1 de Filipenses. Pasemos a la siguiente. Aquí encontramos el bosquejo, o sea, el resultado de lo que nosotros observamos, y lo bosquejamos de esta manera en esta siguiente diapositiva. Ahora llegamos a la última parte, que es de los versículos 27 hasta el versículo 30, y cómo hicimos la observación no solamente de las partes, mejor dicho, no solamente del todo, sino que también las partes y muchos de los detalles, aunque no de una manera del todo exhaustiva. Y aquí
concluimos pues con lo que llamamos la conclusión en la siguiente diapositiva, que le llamamos el clímax. Y aquí bosquejamos qué es lo que concluye San Pablo en este pasaje y que nosotros lo observamos paso a paso. En las siguientes diapositivas las voy a pasar muy rápidamente. Encontramos pues cómo realizamos estos pasos en la estructura. No nos vamos a detener aquí, vamos a la siguiente para observar las preguntas que hicimos, cómo observamos palabras, textos, oraciones completas. Vamos hasta la siguiente diapositiva, que está otra vez ya como repasando desde el versículo 1, y ya vamos en la tercera diapositiva de esta siguiente parte de la presentación en el versículo 7. Y volvemos a escribir cómo elaboramos nosotros las preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva, versículos 9 a 11, y aquí otra vez desglosamos algunos elementos, cómo elaboramos preguntas y cómo trabajamos esta observación. Vamos a la siguiente diapositiva porque vamos rápido, ¿verdad? Aquí en esta. Y encontramos el siguiente párrafo, que es de los versículos 12 a 18 y que le pusimos por división de este pasaje, el progreso del Evangelio, y enumeramos varios elementos en las 3 columnas. Usted puede observarlas más detenidamente al detenerse aquí para dejar la grabación por un lado, y puede descargar este PowerPoint también por aparte y observarlo. Sigamos a la siguiente diapositiva. Vimos cómo hicimos esta observación. Vamos a pasar aquí a ver otras preguntas y cómo observamos y subrayamos algunos elementos. Pasemos hasta la siguiente diapositiva. Entonces aquí hablamos ya de cómo elaboramos otros elementos, y usted puede leer la columna de la derecha, cómo apuntamos algunos elementos de correlación y de contexto que son importantes observar y que anotamos aquí en esta presentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la diapositiva número 26 para que usted pueda orientarse si en caso necesita regresar a este PowerPoint. Y la última de estos cuadros sombreados en azul, que es la conclusión. Así como habíamos hecho en lo anterior, hicimos solo un repaso de lo que habíamos hecho anteriormente. Luego elaboramos el bosquejo mecánico y ahora estamos en la diapositiva 28. ¿Y qué hicimos aquí? Simplemente fue, o no es tan simple, ¿verdad? Hay que pasar muchas horas, mucho tiempo elaborando haciendo estas observaciones y elaborando este bosquejo. Aquí en la diapositiva 28 tenemos ya el inicio del bosquejo mecánico. Al seguir a la siguiente, la número 29, tenemos cómo elaboramos el primer punto del bosquejo mecánico y sus divisiones, que ya son las partes. En la siguiente diapositiva, el segundo punto, los motivos de la oración, que es la diapositiva número 30, y aquí ya vamos elaborando el bosquejo mecánico. Seguimos a la diapositiva número 31, el tercer punto, en lo que llamamos el precio del Evangelio y los subpuntos o las subdivisiones que nosotros escribimos bajo esta idea del precio del progreso del Evangelio. Luego, en la siguiente diapositiva, la influencia o las consecuencias de la actitud de oración y de pastoreo de padre que tiene Pablo, y las subdivisiones, cómo las elaboramos, solo para mostrar cómo elaboramos el bosquejo completo, ya con la observación del todo en las partes principales y las partes secundarias, o sea que ya estamos elaborando en las partes y en los detalles. Y aquí entonces concluimos en esta diapositiva número 33 y luego pasamos a la 34, en donde concluimos acerca de este bosquejo mecánico. Aquí estamos ahora, pasamos estas diapositivas 34, 35, 36, 37 y 38 y llegamos a la observación de los detalles en la diapositiva número 39. Y aquí le dimos unas muestras, otra vez regresando al texto, sobre cómo observamos el detalle o los detalles. Y aquí, a partir de la diapositiva 41, 42, 43, 44, páselas usted rápidamente, encontramos cómo elaboramos todos estos detalles. Ahora en la diapositiva número 46 es donde nos vamos a entretener ahora, después de todos estos minutos de haber repasado la observación, porque aquí nos interesa hablar de la interpretación. Bien,
Cuando hablamos de la interpretación, entonces estamos hablando de que volvemos a repasar lo que hicimos en la observación y nos hacemos preguntas basadas en las mismas preguntas que hicimos al principio, pero más ampliadas. Por ejemplo, nos preguntamos en términos generales qué significa todo esto, cuál es la intención que tuvo el que la escribió para los que la recibieron, y entonces cómo lo entendieron ellos. ¿Qué enseñanzas encontramos aquí? Y cuando los pasajes son cortos, podemos elaborar una interpretación bastante generalizada en un pensamiento, en 2 y hasta 3 pensamientos. Pero aquí la vamos a elaborar un poco más detalladamente en más de 3 o 4 pensamientos porque vamos a ir despacio. También nos preguntamos, ¿hay en esta enseñanza, o mejor dicho, en esta exposición del pasaje que estamos estudiando, una doctrina universal que se repite en otras varias partes de la escritura, o en esta misma epístola que se convierte en una doctrina? Tenemos que llegar a eso. Entonces estas son las preguntas básicas. Aquí en la diapositiva 46 es lo que tenemos. Ahora pasemos a la siguiente, la número 47. Aquí escribí yo lo siguiente: mostramos las notas de nuestra interpretación de este segmento de la carta de San Pablo a los Filipenses de forma breve. Por razones de espacio no mostramos las preguntas, las otras preguntas que hicimos, solo mostramos las preguntas generales, ¿verdad?, de interpretación y la totalidad del texto. Para una mejor comprensión de este paso, hay que analizar la presentación más amplia que proveemos en la plataforma en formato de Word. Aquí en su plataforma usted tiene todo esto en el formato de Word, es decir, en unas páginas más amplias en donde escribimos más apretadamente, pues, o con letra más pequeña, para que usted pueda también observar. Pasemos a la siguiente diapositiva, y ahora estamos en la diapositiva número 48 y entramos en la interpretación. Bien, ¿cómo entramos aquí a esta interpretación? Leamos estas 2 columnas para que nos ubiquemos. Hay otras cartas que Pablo escribe conjuntamente con Timoteo. Estoy interpretando, ¿verdad? También con otros como Epafras, Tito, Sóstenes, Silvano, y se mencionan otros colaboradores que probablemente no eran amanuenses o secretarios de Pablo, pero eran colaboradores. Esto es bien importante. Timoteo asiste a Pablo también cuando escribe las cartas de Segunda de Corintios, como vimos anteriormente en la correlación, observación del contexto, Filipenses, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, con Silvano, fíjese, Timoteo y Silvano, dice, y Filemón. Bien, ahora, ¿cómo interpretamos? Este es el primer párrafo de interpretación en letras grandes y destacamos las que están en letra roja. El autor de la carta casi siempre se presenta con algún colaborador en el ministerio. Esta es mi interpretación, en algunos casos con 2. Esto indica la importancia que Pablo dio a la formación de los seguidores y líderes para el ministerio. Ahí está mi primera interpretación. Sigamos a la otra diapositiva. Esta es la número 49. La coparticipación de los filipenses en el ministerio se destaca en este capítulo con los términos con los obispos y diáconos. Mire usted este con, que es bien importante, que ya al mostrarles o al decirles a ellos que van a recibir la carta, les está diciendo: los saludo a ustedes, pero no solos, están juntamente con un cuerpo organizativo ya que está dispuesto o conformado por obispos y diáconos. Y luego la expresión comunión en el Evangelio, que están en los versículos 5, 7 y 17, ya habla de un grupo de personas que son colaboradores suyos en la iglesia de Filipos, son participantes en la defensa y confirmación del Evangelio. Esto es bien importante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Es una carta pastoral en donde el apóstol da gracias, les exhorta, los anima y derrama su corazón pastoral. Ahora lea la columna de la derecha. En los versículos 3 a 8, la motivación del apóstol para ayudarles a ellos a seguir en este ministerio de la predicación y expansión del reino de Dios, los motiva con inspiración y comienza diciéndoles que ora. El apóstol, al extender su inspiración y motivación para orar por los filipenses, deja ver su carácter como cristiano y yo diría como
pastor y como apóstol, ¿verdad? Con una expresión paternal y pastoral. Esta es mi interpretación, fíjese que yo estoy interpretando. La repetición del término siempre, oraciones siempre, lo recuerdo a ustedes siempre, oro por ustedes siempre y lo llevo en mi corazón. Esas expresiones indican de manera profunda que los creyentes de Filipos estaban en la mente y el corazón del apóstol Pablo. Bien, sigamos a la otra diapositiva, la número 51. Seguimos con esta interpretación. El pensamiento iniciado con el término doy gracias abre la cadena de pensamiento sobre su relación con los creyentes, la cual es una relación de compromiso conjunto que se expresa a mayor profundidad en los términos comunión, defensa, confirmación y sois participantes conmigo, dice, del Evangelio, como ya lo apuntamos en la observación. Sigamos a la siguiente diapositiva, esta es la 52. En los versículos 9 a 11 dice, el amor que su oración, dice, aquí en los versículos del 9 al 11, él expresa que la oración, el cuidado, lo que les va a decir es en atención a que ellos puedan abundar en amor. Y comienza orando que eso es lo más importante, que abunden en amor, en ciencia y en conocimiento para aprobar lo mejor. ¿Para qué? Para llevar frutos para glorificar a Dios. Fíjese. Entonces aquí la interpretación es que cuando el apóstol ora, cuando una persona manifiesta su expresión pastoral hacia los otros, ora, pero no ora al aire, ora con un propósito bien definido. En este caso les menciona 3 cosas que son importantes que ellos necesitan construir para que estén mejor en la fe cristiana. Este concepto lo podemos ver en estos versículos del 9 al 11 y podemos decir que es en la búsqueda de estas cosas que se redondea lo más importante y completo de lo que es vivir la experiencia cristiana y especialmente la experiencia en comunión, o mejor dicho, en familia o en el conglomerado de la iglesia. Pasemos a la siguiente diapositiva, versículos 12 al 18. Todas las cosas que suceden, y aquí es otro tema, ya pasó de la oración, ya pasó del saludo primero y luego de la oración y las razones por qué ora. Entonces ahora vamos a hacer una aplicación acerca de cómo nosotros vemos que el apóstol expresa lo que los filipenses en primer lugar y lo que nosotros podemos aprender de estas actitudes y de estas cosas que escribe en la porción que estamos considerando. Las cosas que le suceden a los que aman a Dios, las cosas que le suceden a los que creen en Dios, las cosas que le suceden al siervo de Dios, no es por casualidad, aún las cosas negativas. Es decir, todas surten para bien, y aquí pone en función lo que ya había enseñado en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que mucho la citamos, ¿verdad? Entonces, al cristiano no le suceden las cosas por casualidad. Dios tiene un propósito. Aquí la interpretación es que cuando Pablo dice estoy preso y ustedes son colaboradores conmigo y todo esto, pero todo esto, dice, es hecho conforme a la soberanía y al propósito de Dios. Qué interesante, aquí es nuestra interpretación, fíjese, ya estamos interpretando. Pablo estaba ansioso por saber si habría de entregar su vida en ofrenda a Dios o iba a ser liberado para estar nuevamente con los filipenses. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para confirmar esto, otra vez lo que ya habíamos mencionado de Romanos 8:28, el apóstol nos contesta de manera clara por qué sufren los buenos. Y esta es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? Bueno, interpretamos aquí como una respuesta de la Biblia que los buenos cuando sufren, sufren porque es el designio y el propósito de Dios para algo mejor, no necesariamente para ellos y en esta tierra en este momento, pero mejor para su obra, para su glorificación y para llevar a cabo el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos 2 elementos. Para que el nombre del Señor sea conocido, dice. Y B, lo puse aquí como A y B, para que los que no se han comprometido todavía en esta misión cobren valor y se atrevan a ser testigos ellos también y ser participantes en el avance del Evangelio. Seguimos adelante. Ahora otro tema.
Ah, bueno, ustedes no se desanimen, dice, porque hay unos que predican a Cristo con malas motivaciones. Y aquí viene otro tema. Si aquello es cierto que Dios hace sus cosas con el propósito que Él quiere para el avance del Evangelio, aún los que predican por malas motivaciones, Dios los reconoce y Dios va a utilizar aún eso de aquellos que no predican con buenas motivaciones para llevar adelante el Evangelio. ¿Cierto? Miren esto. Siempre habrá algunos que lo hacen por vanagloria y por contienda, dice. Pero de todos modos debemos alegrarnos que por buena o por mala motivación, Cristo es anunciado de todas maneras. Esto es la interpretación que estamos haciendo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, con otro tema, la oración. Cuando suceden cosas malas, negativas, sufrimiento, problemas, oramos. La iglesia ora. Los que están inmersos en el problema oran. Y Dios va a responder la oración, pero no siempre como nosotros queremos. La respuesta a la oración puede ser no como la deseamos por ahora, pero sí es conforme a la voluntad de Dios. Si la carta fue escrita desde Cesarea, entonces la oración fue contestada a los creyentes, tanto los de Filipos como otros creyentes y el mismo Pablo y sus colaboradores. Pero si la carta fue escrita desde Roma, como pudiera haber sido, entonces la oración no fue contestada, porque en Roma Pablo fue llevado al martirio, fue decapitado según los datos de la literatura extrabíblica. Entonces, en este sentido ya no pudo regresar a los filipenses, pero de todas maneras, como ya lo dice en este pasaje, Dios fue glorificado, sea que hubiera regresado a los filipenses y a los demás hermanos, o sea que haya muerto en la prisión o a manos del imperio romano. De todas maneras, como lo había dicho, Dios fue glorificado. Sigamos a la última aquí. Los versículos 19 a 26, o más bien a las últimas diapositivas, no es la última todavía esta. En este segmento del 19 al 26, Pablo llega al clímax. Si Dios es glorificado, Él está contento, sea que viva o sea que muera, ya lo dice. Y allí terminamos la interpretación. Ya terminamos, pero ahora faltan unas de la aplicación. Vamos a pasarlas también de una vez porque también vamos a utilizarlas ya para la siguiente semana, lo que es cómo es el proceso de hacer la aplicación. Naturalmente, si hemos hecho un buen proceso de observación y hemos hecho un buen proceso de interpretación de qué es lo que significa este pasaje, haremos una buena aplicación. Hablemos ahora de la aplicación aquí a partir de la diapositiva número 58. La aplicación entonces de este segmento puede tener tres escenarios. Puede ser una aplicación personal, puede ser una aplicación para la iglesia o la sociedad, es decir, para el conglomerado, y puede tener aplicaciones específicas al ministerio o a lo que estamos haciendo. Aquí lo vamos a hacer simultáneamente, no vamos a hacer una por una distinguiéndolas una de la otra, sino que vamos a probablemente, lo más seguro es que vamos a saltar de la una a la otra. Pasemos a la siguiente, que es la diapositiva 59. De entrada, Pablo exalta la participación de sus compañeros en el ministerio, en contraste con los que predican por envidia. Esto lo hace al anunciar que escribe la carta en cooperación con Timoteo, como lo hace en otras cartas. Ya estamos aplicando, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar, ¿sí? Luego lo menciona en los versículos 4 a 5 con la expresión comunión en el Evangelio. Versículo 7 también dice, sois participantes todos vosotros. Y implícitamente, pues sois participantes conmigo. Aquí está la aplicación. ¿Cómo hacemos mejor la obra de Dios? ¿Solos o acompañados? ¿Cuánto cuesta hacer lo que hacemos solos y cuánto cuesta hacerlo acompañados? La verdad es que hacerlo con un equipo de trabajo, con pocos o muchos colaboradores, es un poquito más trabajoso, pero le voy a decir, es más productivo. Entonces aquí está la aplicación. En primer lugar, aprendemos de la importancia de hacer la obra de Dios en equipo y en armonía. Dos cosas importantes, hay que subrayarlas. Aprendemos enseguida que debemos examinar nuestras motivaciones. Y aquí vamos con el otro pasaje. Claro, dije yo que iba a pasar de una a la otra, ¿verdad? En las maneras como interpretamos este pasaje. Debemos examinar nuestras motivaciones para servir en el ministerio. ¿Por qué predicamos nosotros el Evangelio? ¿Podemos aplicar esto?
¿O solamente vamos a juzgar a los que lo hacen por malas motivaciones? No, tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. ¿Tenemos una buena motivación para predicar el Evangelio? ¿Es por amor, como dice al principio, que abunda y que lleva buenos frutos? ¿O es por envidia y por vanagloria? Allí, aplicación, ¿verdad? Sigamos a la otra diapositiva. ¿Cuál es la prioridad de aquí aplicación de nuestro quehacer, ya en la vida cristiana regular o ya como ministros de Jesucristo? ¿Qué es lo que más nos importa? Lo que más nos debe importar no es nuestro nombre, no es nuestra fama, no es nuestra ganancia, no es nuestra posición. Lo que nos debe importar no es el concepto que los demás tengan de nosotros, sino el avance del Evangelio. Estamos aplicando ahora, ¿verdad? El punto central aquí es el avance del Evangelio con un trabajo en equipo para que avance todavía aún más, aún con aquellos que de alguna u otra manera no entren al equipo por buenas motivaciones, ¿sí? Nuestra preocupación debe ser entonces el avance del Evangelio. Entretenernos a defendernos y a condenar y a echarle piedras a los que lo hacen por malas motivaciones no vale la pena. Esto más bien hay que celebrarlo y decirle: yo también estoy predicando el Evangelio, yo no voy a gritarlo en la calle, yo sí lo hago por buenas motivaciones, pero como modelo, como ejemplo, yo voy a tener una mejor motivación para la predicación. ¿Sí? ¿Ven ustedes aquí la aplicación? Sigamos a la siguiente diapositiva. La verdadera comunión en el Evangelio tiene que ver con la coparticipación. Cuando habla de comunicación, cuando habla de comunión, bueno, de comunicación también, está hablando no de comer pan juntos solamente, no solamente de tener la cena del Señor juntos, de ir a un paseo juntos, está hablando de trabajar juntos, de aprender los unos de los otros, de distribuirnos la tarea, la carga, está hablando de sufrir la desavenencia del otro, los errores del otro. Entonces, la verdadera comunión es ser perdonador, aguantar al otro que es más lento, al otro que es muy rápido y que reacciona demasiado precipitado. Significa respetar a las autoridades, los diáconos y los obispos que están allí, darles su puesto. No podemos llenarnos la boca que estamos en comunión con Dios y con los demás si no buscamos de manera intencionada la coparticipación de los demás, aunque tengamos que sufrir con ellos. Esta es la aplicación. Sigamos. La siguiente diapositiva 62 dice: el liderazgo cristiano necesita siempre balancear entre rigor y exigencia. ¿Sí? Y entre rigor y exigencia Pablo está: yo les pido que hagan esto, y también es condescendiente con ellos. Pablo hace de su oración personal una ráfaga de bendiciones y de acciones de gracia. Les doy gracias, alabo al Señor por ustedes. Siempre que vamos a construir, siempre que vamos a edificar la vida y la eficacia del ministerio en otros, tenemos que decir las cosas buenas en público. Fíjese que aquí no dice nada negativo de los que colaboran con él. Dice algo negativo de los que no están con él, pero también eso lo pone en una nota de: bueno, doy gracias también y me gozo por eso. No pone una ráfaga de cosas negativas. Si usted quiere edificar a los demás, diga las cosas privadas, las cosas individuales, a quien corresponde, y diga las cosas buenas en público, y usted va a edificar a los demás. Sigamos a la siguiente. Cuando una obra como la de los filipenses nos cuesta el sudor y la sangre como le costaba a Pablo, estamos dispuestos a defenderla. Él estaba allí como pastor, como apóstol, no defendiendo su apostolado ahora como lo hace con los corintios y lo hace con los romanos. No, aquí está defendiendo que su obra, que él le costó sudor y lágrimas, no se vaya a extraviar y no se vaya a perder. Pablo había sufrido cárceles, lágrimas y sangre para fundar la iglesia de Filipo. Por eso, en su exposición, al orar por ellos, es como la madre o la nodriza que siente dolor cuando sus hijos se descarrían. No que aquí mencione que están descarriados, a excepción por estos que predican por motivaciones malas. Vamos a la siguiente. A pesar de que hay algunos que predican el evangelio por motivaciones torcidas, ya lo dijimos, Pablo da gracias que el evangelio es predicado. ¿Sí? Esta es nuestra aplicación a nosotros. ¿Cómo hace usted
regaña a los que están predicando por malas motivaciones, los corre de su territorio, de su iglesia. No, hay que dar gracias y hay que buscar la manera de enderezarlos, pero no necesariamente a latigazos. Sigamos a la siguiente. Aquí encontramos 4 grandes ejes en los que podemos fundar el edificio de la vida cristiana victoriosa. Si queremos hablar de vida victoriosa en Cristo, si queremos hablar de ministerio victorioso, aquí tenemos 4 grandes pilares. Primero, que el amor sea lo que nos motive, que sea abundante. Número 2, tenemos que ser capaces de discernir todas las cosas para que siempre aprobemos lo mejor. Yo aprendí una frase de un hermano hace muchos años, que cuando somos incrédulos tenemos que escoger entre lo malo y lo bueno. Ojalá que escogiéramos en lo bueno. Cuando nos convertimos escogemos lo bueno, pero cuando ya somos cristianos ya no estamos obligados, mejor dicho, ya no estamos precipitados por ese tipo de escogimiento. Ahora escogemos entre lo bueno y lo mejor. Número 3, llevar fruto de justicia. Llevar fruto de justicia. Piénselo. Estamos aplicando. ¿Queremos un ministerio exitoso? ¿Queremos una vida cristiana victoriosa? Hay que llevar frutos. Y número 4, que todo sea para la gloria de Dios. Así como lo dijo en otra parte San Pablo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sigamos a la siguiente. La semilla del Evangelio es la sangre y el sudor de los santos. El éxito del avance del Evangelio tiene un precio, el cual muchas veces cuesta sangre, además, y lágrimas y sudor. Aquí hay una doble aplicación. Si sembramos, aunque sea con sufrimiento, los resultados se dejarán ver. Y número 2, el sufrimiento no debe ser motivo de carga o de pesar del cristiano. Es un privilegio, le dice. Al final, en los últimos versículos 25 y 26, dice, no solamente es el privilegio de creer, sino también de sufrir por el Evangelio. Mire qué interesante. Sigamos a la última de estas diapositivas. Esto debe quitar, esta es nuestra aplicación, también lleva interpretación. Cuando hacemos una aplicación ya lleva la interpretación. Por eso es que la interpretación viene previo a la aplicación, porque ya estamos interpretando y aplicando a la vez. Esto debe quitar de nuestro vocabulario, de nuestro discurso, la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué le sucedía a Pablo? ¿Qué le sucedió a varios de sus seguidores? ¿Qué le sucedió a los discípulos? Hoy en esta época de la fe cristiana estamos muy tranquilos. No hay persecución, no hay dificultades, pero hay otras cosas. Pero cuando nos viene algo negativo, siempre hay algo que viene negativo. Que eso sea para glorificar a Dios y utilizarlo en ventaja del Evangelio. No debemos decir, ¿por qué me vino esto a mí? ¿Por qué a mí me juzgan? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué caí en desgracia? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esto que estoy pasando? Pablo dice, todo lo que venga, sea de vida o sea de muerte, que sea para la gloria de Dios. El apóstol San Pablo. Aquí concluimos nuestra presentación de la interpretación y la aplicación. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.